Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. A toda la gente que nos ve en la madrugada, gracias por haber seguido este panorama electoral y quien resulta responsable, gracias al canal KW. Sobre todo, gracias a usted por permitirnos y abrirnos las puertas de sus hogares. Pues tengan muy buenas noches. Carlitos, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, con el día después de las elecciones. Así es, bueno, pues estaremos platicando, Carlos, auditorio. Yo creo que es muy importante ver las situaciones que se han dado, este fenómeno que se ha dado a nivel nacional en estos 17 estados, cómo hay grandes perdedores y grandes ganadores, Carlos. Yo creo que hoy el gran perdedor se llama PRD, pierde 10 delegaciones, 11 delegaciones pierde el PRD, Morena se queda con 10, digo, en cuestión de diputaciones, y vamos, el hecho que hayan recuperado Michoacán creo que no es el todo. Yo creo que es un mensaje muy fuerte que le hace la ciudadanía al gobierno federal en el poder, a Peña Nieto, en el cual hay un descontento social, hay un descontento con la situación que se está manejando por parte del gobierno federal. Un Querétaro que tenía muy satisfecha a la gente dentro de lo que fue la etapa del gobernador, y pues cambian las cosas. El PAN recupera Querétaro, continúa con Baja California. En el Estado de México pues no hubo muchos cambios como tal. En el Estado de Morelos se pierde el PRI, pierde lo que es el municipio, lo que es Cuernavaca. Llega Cuauhtémoc Blanco como alcalde, que obviamente ya el miércoles se darán los resultados, y ahorita ya es, vamos, muy difícil que pudiera ser alguna situación contraria. Digo, el PREP ya con los resultados, pues obviamente ya la ventaja ya es ganador Cuauhtémoc Blanco. Bronco llega a Nuevo León con un mensaje diciendo que va a investigar al gobernador actual, de ataque. Yo creo que esa no es la política. Yo creo que la política se tiene que construir. Tú solo no puedes hacer política, tienes un Congreso y tienes ciudadanos que están cansados de corrupción, que están cansados de las extorsiones, que están cansados de muchas cosas, pero lo que la gente quiere es un crecimiento. La gente quiere confiar en los políticos, y muestra de ello es que gente que no ha estado en la política pues va a llegar a diferentes puestos, desde de regidores, diputados y presidentes municipales. Entonces yo creo que aquí sería interesante ver ya a todos estos candidatos, ya hacerle las preguntas más directas, ya sin esperar que la gente que tengan al lado respondan. ¿Qué es lo que esperan? A mí me llama la atención la declaración que hizo Bronco, que lo hizo con Carlos Loret Mola. Los comentarios que los hizo muy directos, pero también con mucho sarcasmo. Bueno, realmente esperemos que sea lo mejor para Nuevo León. La candidata ya aceptó su derrota como tal, y se ha ido dando que los diferentes partidos políticos, algunos de ellos con mucho honor. Yo quiero hacer un reconocimiento al candidato del PRD en el estado de Morelos, a Cuernavaca, Jorge Meseguer, con qué dignidad manifestó que las preferencias electorales
no estuvieron con él, que había que luchar por Cuernavaca y crecer por Cuernavaca. Me llamó la atención que la gente que estuvo con él en la conferencia de prensa, unos callados, otros escondiéndose. Qué lamentable, porque yo creo que es el momento de estar todos juntos y es donde hay que ver dónde están las cosas mal para construir, para continuar creciendo, y eso lo tienen que hacer todos los partidos políticos. Marisela no ha hecho comentario alguno. La gente de Cuauhtémoc Blanco, bueno, yo en la mañana, soy honesto, hablé con Julio Yáñez vía WhatsApp, y bueno, mi comentario fue muy interesante para mí. Les dije: Julio, muchas felicidades, enhorabuena a todo el equipo. Nada más un favor, no le fallen a la gente confía en ustedes. Me contesta: vas a ver un cambio. Sabes que así lo esperamos, un abrazo. Y así lo esperamos realmente la gente de Cuernavaca, que realmente se den esos cambios que sean para bien. No queremos sorpresas, no queremos que otra vez este comienzo de aprender, esta gente que de repente llega, porque pues ganaron muchísimos municipios, Carlos, o sea, van a entrar con regidurías, van a entrar con diputaciones, ya va a haber una bancada del PSD. ¿Qué va a pasar con Cuauhtémoc Blanco? ¿Quién va a estar al lado de Cuauhtémoc Blanco? ¿Quién va a ser el dirigente del ayuntamiento para el 2016? Hay muchas preguntas, hay muchas reflexiones, hay mucho que analizar. Sobre todo reflexiones, Carlos. Hay muchas preguntas, hay muchas reflexiones, hay mucho mar de fondo de por qué pasaron las cosas como pasaron, qué motivó a la gente a votar en un sentido o en otro, qué hicieron bien unos candidatos, qué tanto pesó la marca de un partido político, qué tanto se dejaron arrastrar por una muy buena campaña, qué tanto el fenómeno del hartazgo movió la entraña de alguien a decir por todos menos los partidos tradicionales. ¿Por qué los candidatos independientes lograron repuntar pese a tanta adversidad para conseguir desde entrada el registro? Morelia, la capital michoacana, es para un candidato independiente. Sí. El estado de Nuevo León, Bronco, candidato Ismael, independiente. Un candidato independiente. Guadalajara, casi independiente, Movimiento Ciudadano, que se lo tumba al PRI y al PAN. Sí, pero es otro fenómeno. Pero independiente. Otro tal. fenómeno. Si lo vemos fríamente, Cuauhtémoc Blanco fue solo. Se decía mucho que el Partido Socialdemócrata, con registro nada más local, porque lo perdió a nivel nacional, lo conservó en Morelos, no tenía la estructura de un partido y que era casi un candidato único independiente. Se habla de Manuel Martínez Garrigós atrás. La estructura priista, los resentidos o la banda de rufianes de Manuel Martínez Garrigós apoyándolo se verá más adelante. El fenómeno de Bronco tiene cierta explicación. ¿Te acuerdas del atentado del Casino Royal? ¿Te acuerdas de la violencia generalizada? El ataque a los chavos del TEC de Monterrey. Sí. O sea, hay causales que uno piensa y luego nos quejamos, Federico. Es que los mexicanos tenemos muy mala memoria. Yo creo que no. Yo creo que hemos aprendido a grabar en el disco duro de la mente y del corazón. Guerrero lo pierde el PRD. Las ofensas. Era cantado. Era imposible que un partido político que a través de Ángel Aguirre y la tragedia de Ayotzinapa permaneciera en el poder. Pero acuérdate, Ángel Aguirre, priista, contendió por el PRD la pasada elección. Y ahora un priista es el que gana la elección, en contraposición con la señora que dijo que era sobredimensionado lo que estaba pasando en Guerrero. Hay mucho, y conforme pasan los tiempos, hay otro dato interesante, mira. Hay un recuento de los votos nulos que en el estado de Morelos, en la elección para presidentes municipales, está alcanzando el 5.8%. Para conservar el registro, un partido político debe tener al menos 3. Hay partidos que llegaron al 4, 4.3, 4.5, 5%. En Morelos es de las tasas más altas de votos nulos. También hay que considerar ese factor. Y en contraposición hay gente que dice, en lugar de hacer mi voto nulo o dárselo al partido tradicional corrupto, que ya sé quién es porque me fue mal con ellos en el gobierno estatal o municipal o todo, se lo voy a dar a Cuauhtémoc Blanco.
Ese es un fenómeno. Sí, Carlos, sí es un fenómeno, pero también yo creo que esto, digo, es donde nosotros estuvimos hablando de este voto consensado. De castigo. Sí, pero Carlos, aquí el problema es que no nada más es aventar el voto de castigo. Yo creo que aquí hay que reflexionar y ver por qué lo vamos a hacer, cuáles son las ventajas. Ok, si la ventaja era decirle al municipio no estamos contentos porque dejaste de hacer tu tarea, dejaste de hacer para lo que fuiste nombrado, porque obviamente cada uno de los servidores públicos estaba cobrando un salario, ¿de acuerdo? Sí. Por representarnos. Dejaron de hacer lo que obviamente se tenía que hacer. Y en base a ese cansancio, ese atraso que como tú mencionas, pues fue agarrar y decir, voy a votar por él. ¿Y qué va a pasar en enero? ¿Cuándo se va a presentar ese gabinete? ¿Cómo se va a escoger ese gabinete? Hay mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas que antes era casi inmediato, un par Carlos, de meses? Pero vamos, una gente que no ha tenido que ser político. Hay una transición. Sí, Carlos, pero una gente que no ha tenido que ser político, al final de cuentas, Carlos, es muy distinto. Es muy distinto llegar, tómate la foto, vamos a ganar. Sí, ya es la de veras. Es distinto, Carlos. Ya es la de veras. Ya es distinto. Yo siento que aquí hay algo muy delicado, Carlos. La gente ya no va a permitir que los políticos se equivoquen. Todo este voto de confianza, de simpatía hacia Cuauhtémoc Blanco, perdón que toquemos un tema local, amigos de toda la República, pero es un tema digno de estudio. Toda esa simpatía, en cuanto tome posesión, olvídate de todo lo que pasó antes. Es borrón y cuenta nueva. A ver, demuéstrame. Y ya son preguntas. Demuéstrame que sabes hacer las cosas mejor. Demuéstrame la honestidad. Demuéstrame tu capacidad de negociar, tu tolerancia, que no es una de sus características, y rodearte de gente preparada, ¿no? Con calidad moral y preparada. Si tú no vives aquí, porque seamos realistas, ¿quién va a no tiene arraigo en Cuernavaca, no conoce Morelos, suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que hubiera venido de fin de semana o que pasaba temporadas entre que jugó en Irapuato, en Puebla, en Culiacán, en otros, en Veracruz, suponiendo, no conoce la idiosincrasia de los cuernavacenses. Tú tocabas un tema. La primer papa caliente es ¿qué va a ocurrir con la concesión de la empresa PASA que recolecta la basura? Que eso en enero que está ganado el juicio, en enero, que tiene que pagar. Y no hay dinero. Y no hay dinero. A ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién va a operar para obtener dinero? ¿Quién va a ser el operador? ¿Quién va a ser los POAs? Sí. ¿Quién va a ser tu tesorero? ¿En manos de quién vas a dejar la hacienda pública? ¿Cómo te vas a compartir en el cabildo? ¿Te van a pasar tarjetitas donde no solamente vas a leer la orden del día, sino cuando digan, a ver, la colonia Benito Juárez? ¿Y dónde está eso, no? Acuérdate que ya jugaste fútbol una cáscara con los chavos. ¿Sí me explico? O sea, es un reto mayúsculo. Si para un político profesional es complicado, para alguien que ni siquiera tiene el arraigo, será un reto mayor. No descalificarlo, es la realidad. Y así como eso, lo de menos son los cortes de listón. La gobernabilidad. Gobernabilidad. Carlos, sí, es algo, como bien lo comentaste, es digno de estudio. Pero fíjate qué triste, ¿no? Que, digo, no es menospreciar en ningún momento. Yo creo que se ganó sus votos porque los ganó. Bien ganó. Eso me queda claro. Sí. Ahí no hubo acarreo, no hubo voto por voto, lo ganó. La gente lo ganó. Votaron señoras, votaron señores, jóvenes, o sea, y decidieron votar por Cuauhtémoc Blanco. Dijeron, ya no más, vamos a castigar. Ok. Yo la pregunta que la verdad la he tenido todo el día presente, ok, fue un voto de castigo hacia el gobierno. ¿Y no será también un voto de castigo hacia nosotros mismos? Eso se verá. Sí, porque, Carlos, es de mucho riesgo. Eso se verá. Sí. La gente, y en ese ver, fíjate, quién gana y quién pierde. Hoy en diferentes espacios de la convivencia normal, el vecino, la gente de la tienda, quien te detiene en la calle, con los compañeros de los medios, fíjate que ya empieza a haber una polarización. Se los digo, se lo comparto. Dice, bueno, ¿a quién se le ocurrió votar por Cuauhtémoc Blanco?
Qué gente tan tonta, tan ignorante. Empieza a haber una polarización entre quien no votó por Cuauhtémoc y votó por las otras opciones. O muchos que votaron también por Cuauhtémoc Blanco sin decirlo. Sí, claro. Y la gente que votó con convicción de que estaba haciendo lo correcto, quitándole la potestad del dinero público y el mal gobierno a los otros. Ya empieza a haber una polarización. Ese factor tan simple lo tiene que trabajar la siguiente administración municipal. Tiene que gobernar para todos. ¿Sí? Sí, aquí va a ser muy importante el gabinete y esos hombres que escoja, porque al final de cuentas van a ser el escudo. Sí. Sí, van a ser los que van a dar la cara. Sí. Digo, porque obviamente, sí, como futbolista él sabe lo que es entrenar, como nos los comentó en una ocasión, levantarse temprano, irse caminando hasta el Zócalo, de ahí tomar la pecera, en fin. Disciplina, ok. Esa disciplina por el deporte la sabemos. Sí. Digo, no lo que tenga también su propia disciplina en cuanto a su administración de sus dineros, sí, pero es muy diferente pongo un ejemplo. manejar el dinero de los demás. Otro ejemplo más. No es lo mismo ir en campaña, tomarte la foto, regalar balones, bailar con las señoras, que llegar a Ocotepec y empezar a meter mano al tema de la seguridad cuando por usos y costumbres está la ronda. Si tú no conoces esa idiosincrasia, te vas a meter en un berenjenal. ¿Estás de acuerdo? Una cosa tan sencilla que es de mecha que es corta. muy profunda. No es un cuate ecuánime, no es una persona que soporte la crítica, tiende a estallar. Tendrá que aprender también. Sí, Carlos. ¿Y ese aprendizaje quién lo va a pagar? Pues los ciudadanos, porque en lo que se echa a perder aprendiendo, va a haber una etapa complicada. No dudo que tenga capacidades, es un líder nato, no es un tipo tonto, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, bienvenido, tiene sus pros y contras, pero no es enchilame otra gobernar una ciudad, y más en las circunstancias como Cuernavaca. Sí, Carlos, pero bueno, fue algo que decidió la mayoría y es donde, queda claro que hay una democracia, Yo creo que también uno de los partidos que levantó, también muchas felicidades a Beto Mujica, fue Abrazo, mi Beto. al PAN. El PAN creció. Sí. Los 4, iba adelante en 4 distritos electorales urbanos de Cuernavaca, aunque el tercero parece que estaba ya repuntando. Paco Santillán de Nueva Alianza, PRI. Pero vamos, y Verde. 3 ya los tiene. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4 ya los tiene el Partido de Acción Nacional. Y también el haber recuperado Querétaro. Baja California se llevó todo. En Baja California, el carro completo, yo creo que es algo interesante. Morena, como partido de su primera elección, hay estados donde quedó en tercer lugar. Digo, aquí hay un fenómeno, Carlos, que quiero compartir contigo, y lo hago hoy 8 de junio, lo estuve comentando con producción y con algunas gentes en la oficina. Hoy va a haber 2 corrientes de izquierda. PRD, los residentes del PRD, ahora Morena. Hay un líder ahí que es López Obrador. El hecho de que le haya quitado delegaciones, así como la mitad de la Asamblea de Representantes al PRD. La Asamblea Legislativa del DF. Sí. Queda claro que va a ser un problema para Marcelo Ebrard, porque va a tener que negociar. Pero me queda claro... Miguel Mancera, ¿no? Mancera. Me queda claro que esto va preparándose para un 2018 donde puede generar otro proceso electoral en beneficio de López Obrador. Hace una semana Carlos Navarrete dijo, el PRD está en el camino de perder el DF en el 18. Sí. El propio presidente del PRD. Yo lo comento porque de veras que estuve viendo los resultados y estudiándolos, Carlos, y obviamente, ¿qué va a pasar? Digo, PRD decidió no hacer alianza con Morena. Morena no decidió hacer alianza con el PRD. ¿De acuerdo? Aquí está demostrado que el PRD tiene una fractura de raíz. Sí, claro. Esto, no sé qué tanto Navarrete pueda tener la capacidad de reflexionar y entender lo que está sucediendo en esa izquierda. El gran ganador, insisto, es Morena, porque ingresa
Es su primera elección. Pero ingresa por la y puerta. ya es cuarta fuerza. Ingresa por la puerta grande. Sí. Sí. En muchos estados de la República, en esos 17 municipios, Morena no era nada. No existía, era su primera elección, como lo fue también el Distrito Federal. ¿De acuerdo? Sí. Pero ya el llegar a tener la cuarta fuerza política, en algunos tercera fuerza política, Carlos, es muy relevante. Es relevante y obviamente aquí va a romper algunas aspiraciones de algunas gentes que se estaban ya proclamando precandidatos para busca de la presidencia. Digo, que es muy temprano, faltan 3 años. No, pero ya se construye. Pero se están Por lo construyendo. pronto, el que recibe el impacto es Miguel Ángel Mancera. Él declaró hoy que no necesariamente la elección adversa en el DF era una calificación de su gobierno. Discúlpeme, señor Mancera, Claro que por sí. supuesto Claro que es que una sí. calificación y negativa a su forma de gobernar, a su estilo, a su operación política, a los pendientes de la ciudad. Por supuesto que lo es. El hecho de que el PRD pierda delegaciones que eran su bastión, Y no nada más delegaciones. las pierde con el PRI, Diputaciones. las pierde con Morena y las pierde incluso con el PAN, que está borrado de la capital del país. así Los escaños en la Asamblea Legislativa que son fundamentales para el presupuesto, para la... Ya no tienen mayoría. Ya no tiene la mayoría. Lo que me lleva a la reflexión, y tú lo dices muy bien, Morena ha crecido, pero aún y con todo, Morena solo no gana la elección presidencial del 2018. Carlos, vamos, aquí, que me queda claro, aquí lo que hay es una construcción, porque ya se tuvo PAN, no funcionó el PAN, ya se tuvo PRI, no funcionó el PRI, regresa el PRI, lamentablemente no se están haciendo bien las cosas, yo creo que esto es algo muy importante, Sí. ¿sí? El PRI es el gran ganador de Sí, este periodo, contrario a lo que se pensaría, sí, Carlos, contrario a todo, Sí, Carlos. mayoría de gubernaturas, distritos Sí, federales y y diputaciones. diputaciones locales Sí, y Carlos. ayuntamientos. Pero al final de cuentas, sí hay un señalamiento muy determinante. Independientemente, insisto, se votó por el hombre, no por el partido. Sí, es lo que decíamos. ¿Qué llevó a la gente a Se votó por el escoger? hombre, no por los partidos. Pero yo creo que independientemente de que el PRI, el que ganara en Sonora, sí fue muy importante para Maglio Fabio Beltrones. Sí, claro. Sí, Con la Pavlovich. su tierra. Sí, claro. Pero, Carlos, es de llamar la atención y de reflexionar lo que se está haciendo mal o la política pública que se está haciendo. Y eso es en diferentes estados. Tenemos un ejemplo, Querétaro, que fue el primer estado en decir no se cobra la tenencia. Con el PAN. Mandé Con el PAN. con el PRI, Con el PAN. entonces el PAN. Ok, llega el PRI, hace su trabajo, Sí. la gente Responde. Responde. Pero hay alternancia otra vez. y nuevamente regresa el Partido Acción Nacional. Sí. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué se hizo bien? Tienen que ¿Qué se hizo revisarlo. mal? El Entonces, PRI es la primera fuerza nacional. Sí, pero Carlos, se dejaron de hacer cosas. Se dejaron de hacer cosas y yo te aseguro, hoy antes de la pausa, que después de que las aguas se calmen, habrá una desbandada del PRD hacia A Morena. Sí, pero eso será para buscar el hueso. Que ese Llámalo como quieras. Vamos, lo congruencia, platicamos después del desencanto. corte. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí, quien resulte responsable. Ahorita continuamos con esta charla que yo creo que está muy interesante. Tenemos en la línea a Juan Pablo Rivera Palau, usted lo de recordar del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, saludos, Carlos, saludos a tu auditorio. Gracias. Bueno, Gracias. pues Juan Pablo, el candidato al que no invitaron a esa reunión donde estaban nada más 4 candidatos, ¿cómo ves? Resultó el ganador para representar Cuernavaca. Así es, Federico. Fíjate que hay que hacer retrospectiva. Efectivamente no se le invitó al primer encuentro, se invitó al segundo con los otros 4 candidatos que también no fueron invitados y bueno, por cuestiones de agenda y entiendo también por estrategia, ellos decidieron no ir ni al evento del Consejo Coordinador, ni al de Canaco, ni Canidac,
ni al del INPEPAC. Pero bueno, más allá de eso, pues ahorita a nosotros como instituciones nos toca trabajar con quien resulte ganador de la contienda electoral. Creo que los retos de Cuernavaca no son pocos, son muchísimos, y pues yo creo que todos debemos de participar. A nosotros los empresarios nos toca dar empleo, crecer nuestras empresas y a través de las cámaras participar para transformar esta ciudad y este estado. Juan Pablo, ¿han tenido ustedes acercamiento con Cuauhtémoc Blanco? No lo hemos tenido, y bueno, esperaremos los resultados oficiales como siempre lo hemos hecho para abrir los canales y empezar a trabajar por lo importante que es Cuernavaca, que está abandonada, que necesita mucho trabajo que hacer, que necesita ordenar ambulantes, necesita ordenar su infraestructura, necesita tapar baches, necesita arreglar las luminarias, y necesita que los que han saqueado ese ayuntamiento sean juzgados y sean llevados a la justicia. Pues sí, es lo que deseamos todos los que queremos, que no exista la impunidad, pero bueno, ya el PREP, ya ahorita con el conteo con más del 85%, da como virtual ganador a Cuauhtémoc Blanco. Por más de 10,000 votos. Por más de 10,000 votos, es la diferencia. ¿Cómo te lo explicas, Juan Pablo? Pues mira, yo creo que el mensaje que dan los ciudadanos es que están hartos de lo que se ha vivido en los últimos años, y yo creo que más que hartos de eso, que sí estamos hartos, hay que decirlo, estamos hartos de que no haya consecuencias, y pues bueno, encontrar en una opción diferente, pues opciones, así estamos. Oye, tu balance con respecto a quien califica como un fracaso el ejercicio de 3 de 3, y sobre todo por la opacidad en Morelos, nadie respondió, creo que nada más uno, a este llamado de los empresarios a hacer pública declaración patrimonial, declaración fiscal y carta de no conflicto de intereses. Mira, fíjate, fueron 5 candidatos en el Estado, 4 candidatos a la presidencia municipal, Convergencia, PRI, PAN, PRD y un candidato más a diputado federal. Un solo candidato a diputado federal. Sí, un candidato a diputado federal. Pues mira, creo que el fracaso no es la iniciativa propia. Lo terrible es que a los que aspiran a candidatos pues no tienen ni el respeto a los ciudadanos, y es precisamente eso de lo que hablábamos. Pues para hacer lo mínimo que tienen que hacer es que presentar una carta de quiénes son, en cuanto a lo que más duele a la ciudadanía, que es en lo que pueda pasar en el tema de corrupción, para saber con cuánto llegan, con cuánto salen, sí. Qué empresas podrían ellos beneficiar. Y yo creo que es precisamente ese hartazgo el que ha llevado a la elección que tuvimos el domingo pasado. Juan Pablo, para ti, ¿quién es el gran ganador y el gran perdedor de esta contienda electoral? Pues mira, el ganador, como siempre en una jornada electoral, es la ciudadanía, que yo espero y entiendo que así ya lo estoy viviendo yo y así lo veo, que sabe que la elección y que este triunfo no es nada más el día de la elección, hay que trabajar todos los días, hay que exigir, hay que observar y hay que proponer. Y pues bueno, el gran perdedor son los partidos políticos, vamos a decirlo de una manera, establecidos o comunes, que no supieron responder a las inquietudes y a las expectativas de la ciudadanía. ¿Y tú crees que nosotros como ciudadanos no corremos también el riesgo de ser los grandes perdedores al tener gente sin experiencia, sin conocimientos de lo que es la política pública? Sí, mira, es un riesgo que corremos, yo creo que no en esta elección, sino en todas las elecciones que pasan, y es por eso que hago ese llamado que te dije hace unos minutos, pues ahora sí que él va a ser presidente municipal, o ella, o quien resulte en este municipio y en todos, pero nosotros debemos de participar más, debemos de observar más, debemos de activar estas herramientas como la del 3 de 3 y hacerlas exigibles, ¿no? Y estar ahí y que haya consecuencias, estar observando. Es difícil, sí es difícil, es desgastante, pero mira, llevamos 200 años con un sistema político con el que estamos. Sí, pero lo tenemos que cambiar nosotros, lo tenemos que cambiar porque hay algo que nosotros tenemos ya que exigir, Juan Pablo, lo que es la revocación de mandato, que bueno, que ya está aprobada, pero hay que hacerle una ley, hay que hacer un reglamento para que estos políticos que lleguen, obviamente, cada una de las cosas que ofertaron para llegar al poder, se lo cumplan a la ciudadanía, y si no cumplen, señores, que se vayan, porque es algo de lo que ya estamos cansados. No nos esperemos al tercer año, ¿no? Que eso es lo que vimos hoy, un castigo de la ciudadanía. Sí, claro. A esto. Y bueno, y también de las estructuras, ¿no? También hubo movimiento de eso.
Pero bueno, como te digo, si nosotros no entendemos este mensaje que estamos dando los ciudadanos y no trabajamos en Digo, si no lo entienden los políticos, yo creo que lo más importante es que lo entiendan los políticos, ¿no, Juan Pablo? Sí, mira, Federico, lo tienen que entender ellos, pero nosotros también haciéndolo exigible, no nada más el día de la elección. Claro. No podemos esperarnos hasta dentro de 3 años para volver a cambiar de partido o de político o lo que sea. O para volverlos Tenemos a que castigar. Exactamente, esto lo podemos hacer todos los días y es cosa de activarnos, es cosa de trabajar y es cosa de exigir, y eso es lo que puede ser positivo de esta elección, ¿eh? Yo creo que la gente estamos hartos y esto hay que llevarlo a positivo, y lo positivo es transformar. Así es. Bueno, pues Juan Pablo Rivera Palau, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias y estamos en contacto. Un abrazo y buenas noches. Gracias, Federico. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Sí, no era el fracaso de la clase empresarial, ni mucho menos, no, pero sí hubo un menosprecio. Aquí tuvimos a los responsables de la promoción del de 3 y en Morelos hubo opacidad, hubo realmente una poca respuesta fueron 5. Por miedo, por precaución, por lo que quieras, pero sí es una falta de respeto, porque si no entras primero a este esquema, pues cómo va a ser transparente cuando ganes, ¿no? Carlos, lo que queda claro es que, digo, obviamente ya hay, el miércoles se hará oficial. Posteriormente se entregarán las constancias de mayoría, etcétera, va a haber algunas impugnaciones. Bueno, el PRI ya impugnó, el delegado especial del PRI dice que hay anomalías en actas, en casillas. Es absurdo cuando la ventaja es tan abrumadora, pero están haciendo su luchita. Hay casillas, Carlos, que nosotros estuvimos checando que aparecían con cero votos, ¿eh? Cero es votos, lo que dice, completamente. Como que ni un voto para mi candidata. Entonces, está bien, no va a cambiar el rumbo de la elección. No va a cambiar el rumbo pero de va la a retrasar el proceso. Aquí lo importante es que realmente los políticos que han sido, pues obviamente se les ha dado la confianza por parte de la ciudadanía, ojalá y esto lo entiendan bien. Queremos realmente un país distinto. Queremos que realmente cada uno de ustedes que nos representan como políticos nos cuiden, que nos protejan, que cuiden los intereses para los que están siendo nombrados, para lo que van a cobrar. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Tenemos a nuestro corresponsal de Colima, Arnoldo Delgadillo. Arnoldo, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio desde el estado de Colima. Bueno, Arnoldo, de acuerdo a los reportes del PREP, un cierre muy cerrado entre el PRI y el PAN. Efectivamente, una elección bastante competida, con final de fotografía la que está viendo aquí en el estado de Colima. Hay una diferencia al cierre del PREP de apenas el 0.5% de ventaja para el candidato de la coalición PRI Nueva Alianza Verde Ecologista de México, José Ignacio Peralta Sánchez, que estaría sumando 111,431 votos, es decir, el 40.01%, en contra del 39.66% del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez. Es decir, la diferencia es solo de 972 votos. Es una diferencia, muy poca. Aquí lo importante es cómo se dio este proceso electoral. En cuanto a votos nulos, ¿cómo les fue allá en Colima? Bueno, cabe resaltar un dato curioso, que del total de la votación, el 2% fueron votos nulos, alrededor de 6,000 de ellos. El dato curioso es que fueron más los votos nulos que el porcentaje de votación que obtuvieron 5 partidos, el PRD, el PT, Encuentro Social, Morena y el Partido Humanista. Es decir, ganan más los votos nulos que 5 partidos políticos aquí en la entidad. Que obviamente ya con esto pierden el registro en lo que es Colima. Efectivamente, quedaría solamente 3 partidos con el registro estatal, 5 por el caso de la coalición, que es el PRI, Nueva Alianza, Verde, PAN y Movimiento Ciudadano. Los otros 5 perderían el registro aquí a nivel estatal. Es un dato interesante,
pero al final de cuentas cuesta dinero, ¿no? Nos cuesta dinero a todos los mexicanos. En cuanto a diputaciones, ayuntamientos, ¿cómo les fue? Por primera vez en la historia, el triunfo es para Acción Nacional. Por primera vez tendrá la mayoría en el Congreso local, captando 10 de las 16 posiciones, y de igual manera domina los ayuntamientos, teniendo 6 de las 10 alcaldías en disputa, por lo cual es el argumento del candidato a la gobernatura del PAN, que dice que es imposible perderla, teniendo pues ya el estado pintado de azul. Bueno, pero de alguna manera, aunque esté pintado de azul, todavía hay ¿voto de diferencia? 900 ¿no? votos, podría darse el voto por voto, pero hasta el momento ya está al 100% computado el PREP. Efectivamente, el 7% de casillas que faltan por ser computadas, que ya no forman parte del PREP, son 64 casillas, serán contadas a partir del día miércoles. El candidato del PRI asegura tener la ventaja y con esta llegar alrededor de 1,000 votos de diferencia con el competidor del PAN. Dado que la diferencia es muy poco, se procederá al voto por voto, casilla por casilla, a partir de este miércoles. Instituto Electoral del Estado. Arnoldo, ¿cuál sería en tu óptica la principal razón de que Colima, históricamente priista, haya mutado y se dé esa transición y crecimiento del PAN? Bueno, el análisis que se ha hecho aquí en el Estado es que hay dos factores principales. Uno de ellos es el efecto negativo que ha tenido la actuación del presidente Enrique Peña Nieto a nivel nacional, que desde luego impacta aquí en Colima. Hay mucho descontento por las reformas, la fiscal, la educativa, que afectaron también a los profesores. Uh-huh. Y por otra parte, el actual gobernador Mario Anguiano Moreno ha sido pues fuertemente criticado, relacionado con nexos con el narcotráfico. Ha tenido escándalos a nivel nacional, como el hecho de que haya reprobado una prueba del polígrafo donde se le cuestionaba acerca de actos de corrupción. Entonces la imagen que se tiene del gobernador actual de extracción priista no es la mejor, y pues Colima, un estado que no conoce la alternancia, parece hoy estar cerca de lograrlo. Es precisamente lo que estábamos comentando al principio del programa, que esto es un mensaje que debe quedar muy claro para el gobierno federal, de que las cosas como fueron planteadas y como le ha afectado obviamente a la iniciativa privada, genera esto. O sea, ya basta, revisa tu política pública, porque si no, va a llegar un momento en que te vas y ahí nos vemos. Entonces, todas estas modificaciones que se están dando pueden traer un beneficio, porque puede haber cambios, porque hubo algunos candidatos que ofrecieron que se iban nuevamente a luchar para que se modificara la ley fiscal, que realmente mucha gente fue el decir no voto por el PRI, por esto, la situación de los maestros, y es raro, pero fíjate, una de las cosas, en Colima se pintó de azul, y por ejemplo Oaxaca también hubo algunas posiciones que recuperó el PRI. ¿Lo puedes explicar eso? Sí, efectivamente es una cuestión bastante extraña. Yo creo que hay un descontento generalizado y cada estado tiene su partido que es como su coco, que no hace bien las cosas, y aplican el voto de castigo. No podemos hablar de partidos buenos y partidos malos, sino de actuaciones negativas y pues también de acuerdo a las regiones del país. Sí, definitivamente. Colima, ¿cómo apreciaron la situación de candidato independiente por Nuevo León, del Bronco? Bueno, aquí en Colima fue bien recibido también por la cercanía con el estado de Jalisco, donde hubo algunos candidatos independientes que lograron ya el triunfo. Aquí en Colima no se pudo lograr del todo esta posibilidad, pero creo que lo que logra el Bronco pues abre camino a nivel nacional, y sobre todo de que lleguen cuadros cada vez menos identificados o con menos pasados asociados a partidos políticos. Pues muy interesante todo este concepto de los candidatos independientes, la cifra tan alta del voto nulo, que sí fue un movimiento que permeó. Hay defensores a ultranza del voto, hay quien ha abogado por mandar otro mensaje más, además del voto de castigo, el voto nulo. Así que tu balance final, Arnoldo, sobre la primera elección después de la reforma electoral del año pasado. Bueno, efectivamente creo que hubo todo un reto para los órganos electorales, creo que fue bien lograda, pero habrá que esperar ese voto por voto para que se legitime realmente al gobernador, al que sea la voluntad del pueblo. Esperemos que se logre, que no haya protestas sociales, que ya haya amenazas de hacerlas en caso de que no gane uno o otro, y creo que
pues en Colima queda bien saldada, una elección en paz, y ahora a sumar a ver cómo nos va con los azules. Afortunadamente en paz, el pronóstico era complicado en estados como Michoacán, como Guerrero, como Oaxaca, alguien hablaba de Jalisco, Tamaulipas, pero al final de cuentas la voluntad popular prevaleció, pese a que en algunos lugares también llovió bastante fuerte, que había fútbol, al final perdió México contra Brasil, pero la democracia pues, salió avante en esta prueba también de las primeras elecciones a cargo ya no del IFE, sino del INE. Arnoldo, es la primera vez que Colima se viste de azul. Efectivamente, la primera vez que logran la mayoría en el Congreso Estatal, y en la gubernatura pues siempre ha gobernado el PRI. Bueno, pues entonces imagínate, si queda el gobernador del PRI, va a tener un Congreso completamente fuera de otro partido político. Efectivamente, sería bastante bueno pues para cuestiones de fiscalización. Ajá. Y de que lo que se apruebe sea verdaderamente discutido y pues que sea lo mejor que para el pueblo. Que existe un equilibrio, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues Arnoldo, saludos a todo Colima, felicidades y estaremos en contacto. Buenas noches. Un gusto saludarlos hasta el estudio, que tengan una excelente noche. Gracias, Arnoldo Delgadillo, corresponsal de Quien Resulta Responsable en Colima. ¿Cómo ves, Carlos? Pues muy interesante, por eso le preguntaba, oye, ¿cuáles son las causas para que en Colima, históricamente priista, junto con Veracruz, en 80 años nunca han perdido una elección en Veracruz? Ha sido junto con Sinaloa hasta hace poco tiempo de los graneros de los votos del PRI. Pues lo dice muy bien, los escándalos del gobernador, los nexos con el narcotráfico, no pasó el polígrafo, excesos. ¿Oaxaca cómo lo tienes, Carlos? Oaxaca, vamos a buscar ahorita en el PREP, pero es otro fenómeno rarísimo, ¿no? O sea, tierra de cacicazgos, tierra muy golpeada. Hoy de izquierda. Es que Gabino fue, no es ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Él trabaja para la gente. Todo lo contrario. Trabaja para la gente. Entonces, híjole, tanto que nos duele Oaxaca como Guerrero, ¿no? Y qué hermoso es Oaxaca, ¿verdad? Sí. Saludos a todo Oaxaca. La verdad que sí, bellísima entidad. Bueno, y también en Sinaloa, pues, ganó Cloutier. Sí, como independiente. Como independiente. Yo creo que también es algo, pues, ya marcado. Digo, el carro completo se lo está llevando el PRI. Es junto con Veracruz un estado granero de votos para el PRI. Pero, digo, es interesante. Habrá que ver el año que entra, no el 18, ¿cuándo son las elecciones? El año que entra, Carlos. El año que entra, es cierto, ¿cómo le va al PAS? Al PAS y a otros partidos. Así es. Digo que va a ser lo interesante cómo están las cosas. Pati Gallegos, de la pregunta que hice, la corrupción no nada más es en México, es en todo el mundo. Pati Gallegos me contesta, ¿y por eso está bien? Okay. No, para nada. Es triste, es muy triste que lamentablemente nosotros estemos permitiendo todo este tipo de situaciones. La corrupción en ninguna de las formas es admisible ni tampoco de aplaudirse. Al contrario, tenemos que ir en contra de la corrupción porque la corrupción nos está dañando a todos y eso es lamentable, ¿no? La corrupción galopante es una de las causas por lo que la gente dice, ya no voy a votar por él eso es lo valioso. Nos dimos cuenta de lo poderoso que es nuestro voto. No venderlo, no malbaratarlo, no dilapidarlo, los votos sumados, la conciencia social de decir, la única arma que tengo en tanto se aprueba o no la reducción de mandato que todavía le cuelga, pero es Carlos, mi voto cada 3 o 6 años. Pero es algo que ya se tiene que hacer. Ya sí, claro. Nosotros como ciudadanos ya es algo que le exigimos. Tiene que ser, porque ya aplica la reforma en materia de poder reelegirse en los cargos de elección popular, entonces tiene que haber un equilibrio y un contrapeso. Sí. Si te doy la facultad de quedarte más porque lo haces bien, tengo que tener la llave para decir, no lo estás haciendo, gracias, vámonos. Así es. Carlos, también yo creo que es algo que me gustaría comentar, es un municipio de aquí del estado de Morelos, es el municipio de Emiliano Zapata, en su momento uno de los municipios más violentos, donde existe una pareja imperial. Y bueno, primero fue el esposo, la esposa también fue la candidata del PRD y Carlos perdió por paliza. El Partido Verde Ecologista de México de Emiliano Zapata, que lleva el nombre del caudillo del sur, la gente votó, es el municipio creo que con más alto índice de votación, o sea, la gente entendió que no bastaba salir a votar, sino tenía que tener, ante su estructura y sus mafias, tenía que votar
en masa para poder sacarla y lo lograron. Y te voy a decir una cosa, y ahí va a ser un municipio donde hay que escarbar mucho. Uy, sí. Porque van a encontrar un porquerillero. Bueno, pues tenemos en la línea al presidente del PRI, del Partido de Revolución Institucional en el estado de Morelos, al doctor Rodolfo Becerril. Doctor, con el gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bien, mano, muchas gracias. Pues Rodolfo, aquí preguntándoles, si ya se declaran ustedes perdedores de esta contienda electoral al ver el conteo del PREP, más de 85%, con una diferencia de cerca de 5,000 votos. ¿Cómo se consideran ustedes? En el caso de la capital, mira, pues vamos a impugnar porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5% y eso nos da el derecho de que se solicite la apertura de los paquetes. ¿Son 5,000 votos? Pero independientemente de ello, lo que vamos a presentar es que encontramos que en 72 de las actas hay inconsistencias muy marcadas que pues tendrán que revisarse para analizar los números en general. Ok, esto es en cuanto a Cuernavaca. Sí. En Jutepec hay una diferencia muy pequeña entre ustedes como priistas y Rafa Reyes y Manuel Agüero Tobar del PRD. Hay 200 y tantos votos de diferencia. Sí, ahí también, bueno, en primer lugar, se han ido modificando las cifras. Ahorita ya tenemos un 70% de las actas computadas y ya se revirtió nuevamente el marcador. Ahorita ya va arriba Rafa Reyes. Entonces estamos en un proceso, no podemos todavía cantar victoria en ningún sentido, ni nadie la puede cantar hasta que no termine el proceso de cómputo. Y como todos sabemos, falta todavía la etapa de sanciones y la etapa de impugnaciones, y seguramente, como pasa en estos procesos, pues los nomios suben y bajan hasta que haya definitividad. Entre tanto, pues vamos a seguir analizando en qué lugares es prudente, conveniente y lógico impugnar, y también vamos a enlistar aquellos lugares en donde es previsible que nos impugnen y tenemos que preparar los mecanismos de defensa. Doctor, yo quiero hacer una pregunta, no sé si me la pueda contestar. Hoy nos hemos enterado que algunas gentes de la persona de Manuel Martínez Garrigós, expulsado por el Partido de la Revolución, por el PRI, se unió a lo que fue el PCD y de hecho pues probablemente lleguen por ahí a unas regidurías, por ahí una persona llegue a una diputación. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, repito, primero tenemos que encontrar la definitividad del ganador y ver cómo están los procesos. Y en segundo lugar, en este proceso una cosa que observamos fue una mezcla de priistas que se fueron hacia otros partidos. Hay todo un proceso de proveeduría que hemos hecho hacia otras fuerzas políticas, pero eso ya va a ser una cuestión que vamos a tener que analizar nosotros con detenimiento. Rodolfo Becerril, buenas noches, te saluda Carlos Félix. A nivel nacional, buenas noches, qué gusto. El PRI tiene una votación que le permite ser primera fuerza política a nivel nacional, conquista gubernaturas, en la Cámara de Diputados tendrá un amplio margen de maniobra. ¿Cómo se siente el presidente del partido en Morelos con respecto al panorama nacional de su instituto político? Bueno, mira, a nivel nacional nos fue bien, en varias gubernaturas nos fue muy bien, en otras otros lugares se perdieron. Aquí pues ha sido muy difícil contrarrestar problemas de orden estructural que tenemos en el PRIismo de hace rato, pero sin embargo pues hemos avanzado en términos de una votación global en la entidad y estamos todavía pendientes de solucionar algunos de los municipios para estar más a tono con lo que es la realidad política del partido. A reserva de confirmarse algunas tendencias, consolidarse ya los resultados, ¿la coalición por la prosperidad y la transformación de Morelos funcionó? En algunos casos sí, mira, por ejemplo, en el caso de Jutepec, yo creo que lo que hizo la diferencia
para darle el triunfo a Rafa Reyes fue la coalición, ¿no? En el caso de Cuautla, en donde hay una diferencia todavía que vamos a pelear, pues yo creo que también abonó. Tlaltizapán, que se gana y que también estaba coaligado, funcionó. En otros lugares la coalición no fue suficiente para remontar los votos que obtuvo otro partido, como fue el caso de Mazatepec, por ejemplo, ¿no? O de Tepoztlán. Pero en general, pues nada tiene absolutos. Siempre la vida política es de relativos. Entonces, ahí depende de qué lugar se analice, cuál sí, cuál no. Mientras tu candidata en la zona sur, la diputada ya prácticamente electa, Rosalina Massari Espín, arrasó, el candidato aquí por Cuernavaca, el primer distrito, pues quedó muy lejos. Sí, yo creo que el fenómeno de Rosalina es digno de consideración. Sí, porque tuvo una votación muy alta, y yo creo que si lo analizamos en términos de los distritos federales de todo el país, es de las pocas gentes que alcanzan una votación tan significativa como ella. ¿El tercer distrito ya tienen ustedes algún reporte, Rodolfo? No, bueno, tenemos ahorita los números, los tenemos por una diferencia todavía remontable, pero todavía no hay definitividad. Tenemos que ver cómo avanza la votación. Bueno, pues te agradecemos mucho al doctor Rodolfo Becerril Strafon, presidente del Comité Directivo del PRI en el Estado de Morelos. Rodolfo, un fuerte abrazo, buenas noches. Igualmente, Federico y Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchos saludos. Bueno, pues a ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Así quedan hasta ahorita los PRE: Baja California el PAN, Campeche PRI, Colima PRI, Guerrero el PRI, Sonora el PRI, San Luis Potosí el PRI, Michoacán PRD, Nuevo León Bronco y Querétaro el Partido Y tiene Acción razón Rodolfo Becerril, en Cuernavaca, con el 75% del PREP, el Partido Socialdemócrata PSD con Cuauhtémoc Blanco a la cabeza lleva 25.261 votos, pero el PRI con la coalición Verde y Nueva Alianza alcanzó ya 21.124, por eso sí se reduce al 5%, y por eso el PRI, a través de su delegado especial en Morelos, dice: vamos a impugnar estas casillas que no fueron contabilizadas adecuadamente. Gracias, nos vemos el día de mañana, Carlitos. Yo transmito desde Culiacán, tú estarás por acá. Pues que le vaya muy bien, oiga. Estaremos por allá transmitiendo. Pues muchos saludos y buscaremos a quien resulte electo. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.